Bienvenido a esta entrega sobre los fundamentos de Oracle Cloud Infrastructure. Hola, soy Francisco Sotelo y me da mucho gusto saludarte. En este módulo en particular, veremos con más detalles algunos conceptos de Oracle Cloud Infrastructure Security. La agenda para este módulo en particular. Analizaremos varios servicios de seguridad de OCI y luego profundizaremos en 4 áreas específicas en torno a la gestión de identidad y accesos, protección de datos, sistemas operativos y aislamientos de cargas de trabajo y finalmente protección de infraestructura. Entonces, iniciemos. Veamos primero el modelo de seguridad compartida. En un entorno local puedes administrar la seguridad de un extremo a otro. Y lo que quiero decir con eso es que administras todas las capas de tu infraestructura. Y también administras todo lo que se ejecuta encima de ella, incluidos los datos, tiempos de ejecución, aplicaciones, etc. En la nube, y específicamente en OCI, la seguridad y el cumplimiento es una responsabilidad compartida entre OCI y el cliente. ¿Qué significa? Como puedes ver aquí, Oracle opera, administra y controla los componentes desde la capa de virtualización hasta la seguridad física de las instalaciones en las que operan los servicios. Esto se conoce como seguridad de la nube. Lo que significa es que Oracle es responsable de proteger la infraestructura que ejecuta todos los servicios. Esta infraestructura está compuesta por hardware, software, redes e instalaciones que ejecutan servicios OCI. Esta parte es la que administra Oracle y administra las partes restantes del stack de seguridad. La seguridad del cliente estará determinada por los servicios OCI que seleccione un cliente, pero hay ciertas cosas que son absolutamente responsabilidad de los clientes, y estas cosas también se conocen como la seguridad en la nube. ¿Cuáles son estas o cuáles son algunas de estas actividades? Parchear las aplicaciones y sistemas operativos, configuraciones de sistemas operativos y es el encargado de mantenerlo en las mejores condiciones con seguridad y optimización. Además, gestiona los accesos de identidad, quiénes son sus usuarios y sus responsabilidades. Por supuesto, todo esto es absolutamente responsabilidad del cliente. La seguridad de red. Se tienen diferentes tipos de controles para esto. Iniciemos con la protección de endpoints. Los endpoints de tu entorno como tabletas, teléfonos móviles, laptops, estaciones de trabajo, aplicaciones de terceros y aplicaciones on-premise son tu responsabilidad de cómo se conectan a los entornos y aplicaciones, por lo que es tu responsabilidad protegerlos. Y finalmente, uno de los más importantes es la clasificación y cumplimiento de los datos. Entonces, ¿qué tipos de datos tienes? ¿Qué tipo de niveles de clasificación y cumplimiento normativo tienes para ellos? Básicamente, estos son responsabilidad tuya. Ahora, aclaro, también hay controles compartidos. OSI es responsable de parchar y corregir fallas dentro de la infraestructura. Entonces, si hay una falla, digamos, en la capa de virtualización, esta es responsabilidad completa de Oracle y debe asegurarse de parcharla y corregirla en tiempo para que tú puedas ejecutar tus aplicaciones de manera segura. Pero los clientes son responsables de parchar sus aplicaciones y sistemas operativos invitados, como te he comentado. Entonces, a veces se vuelve confuso. Si solo se dice administración de parches, ¿se refiere a administración de parches para la infraestructura subyacente o se refiere a la administración de parches de sistemas operativos y aplicaciones invitadas? Esto, como te comentaba, por eso existen los controles compartidos. Ahora bien, ¿cuáles son los distintos servicios de seguridad en la nube? Si bien es cierto que hay una lista larga, veremos en esta presentación 4 ideas principales. La primera es la gestión de accesos e identidad, la protección de datos, la gestión del sistema operativo y cargas de trabajo y finalmente la protección de la infraestructura. Estas son las 4 áreas distintas con como 4 categorías distintas. Y en general, cada una de estas áreas es necesario que se identifique en los diferentes servicios. El primero, identidad, que es la administración de accesos a usuarios y políticas. IAM, soporta la autenticación multifactor MFA y la federación hacia terceros. La protección de datos. Existen varios controles. El primero es la encriptación de datos direccionados y en tránsito. La mayoría de los servicios de almacenamiento y las bases de datos admiten el cifrado. También se cuenta con servicios como DataSafe,
que puedes utilizar para descubrir, clasificar y proteger estos datos. Gestión de claves. Hay dos tipos de gestión de claves. En el primero, las claves se almacenan en los módulos de seguridad de hardware, HCM. Este es su almacenamiento de claves basado en hardware y está soportado. También está soportada una administración de claves centralizada, donde puedes traer tus propias claves desde un entorno local on-premise. Ambos están soportados y se tiene un servicio llamado gestión de claves, Key Management, que te permite realizarlo. Administración de parches del sistema operativo invitado. Contamos con un servicio llamado OS o Sistemas Operativos Management Service. Este servicio es también utilizado para parchar la infraestructura de OCI. Así que este es un gran ejemplo de un servicio que Oracle utiliza internamente y que pone a disposición como servicio para que cada cliente parchee sus sistemas operativos. Cargas de trabajo aisladas. El servicio se llama VM Host dedicado y por supuesto Bare Metal, así que hablaremos de esto más adelante. La protección de infraestructura. Se tienen algunos servicios como red de nube virtual, VCN. También hay un servicio para filtrar el tráfico web malicioso y protección de DDoS, denegación de servicios distribuidos. Veamos primeramente el servicio de gestión de identidad y accesos. ¿Qué significa? Esto también se conoce o las personas se refieren a esto como el control de acceso basado en roles. Y como su nombre lo especifica, tiene usuarios que en realidad se pueden agrupar en grupos. Por ejemplo, tienes un grupo de administradores de red o un grupo de administradores de almacenamiento u otro. Y quizá estás pensando en los usuarios como personas individuales o como un grupo de personas, pero también pueden ser aplicaciones. Finalmente, para la nube, no importa si es una aplicación la que está llamando la nube o es una persona que está utilizando un servicio de la nube, digamos la consola de OCI. De alguna manera los trata como principals. Significa que estas personas o identidades están solicitando algo. Están intentando hacer algo dentro del entorno cloud y por lo tanto esto también se suele denominar autenticación. Entonces, estás tratando de autenticarte y decir quién eres. También tienes la llamada autorización que se conoce como AUTZ o AUTHZ. Esto es solicitud de identidad y qué quieres hacer. Por ejemplo, crear una red, crear una instancia, qué permisos tienes como usuario, etcétera. Entonces, en el caso de OCI, la autorización se está realizando o se realiza escribiendo estas declaraciones similares a SQL elegibles por humanos llamadas políticas. Y como se menciona en el capítulo de gestión de identidad y accesos AIM, las políticas realmente no operan u operan a nivel compartimento, incluso pueden operar dentro del mismo tenancy, es decir, a nivel cuenta. El compartimento es un agrupador lógico que aísla los recursos de cómputo, red y almacenamiento, o incluso cualquier recurso que tengas dentro de este compartimento. Así que colocas tus recursos en esta solución, compartimento lógico aislado. Escribes una política para acceder a los recursos que están en este compartimento. Y así esto básicamente y en pocas palabras hace el servicio de gestión de identidad y acceso. El servicio de administrador de acceso, de administración de acceso e identidad, también te permite la autenticación multifactor. Y de manera muy simple, esto significa que se tiene una contraseña, algo que sabes, y un dispositivo, algo que tienes. Y ambos lo utilizas para autenticarte. Entonces, este modo de autenticación requiere el uso de un factor o más de un factor para verificar la identidad de un usuario. Es muy común. Esto seguro ya lo utilizas en Gmail, red social u otros servicios donde utilizas un acceso multifactor, MFA. Junto con MFA para simplificar la autenticación, también existe un término llamado federación. Y básicamente federación significa que un proveedor de identidad administra tu nombre de usuario y contraseña. Y la idea básica es que simplifiques tu autenticación. Por ejemplo, quieres ingresar en la consola de OCI. Normalmente tendrías que iniciar sesión con un nombre de usuario y contraseña, pero hay varias formas de autenticarte. Una de las formas más comunes de autenticarse para cualquier sistema es simplemente proporcionando tu nombre de usuario y contraseña.
Pero esto se vuelve complejo porque si estás utilizando muchos servicios, OCI, por ejemplo, es uno de ellos, SAS de LRP, SAS HCM, etcétera, es muy difícil recordar todos los nombres de usuario y contraseñas. Entonces lo que haces es, en lugar de hacer una federación, o en lugar de tener nombre de usuario y contraseña por cada sistema, lo que haces es federar con un IDP, un proveedor de identidad compatible, para que cada empleado pueda utilizar su inicio de sesión y su contraseña con las ya existentes. Entonces, si inicia sesión a través de sus credenciales de un Active Directory, por ejemplo, solo lo utilizas en tu equipo o en tu estación de trabajo y podrías utilizarlo de la misma manera para iniciar sesión en OCI o en alguno de los servicios mencionados de la nube. También es posible tener más de un IDP. Los usuarios federados pueden decidir qué IDP utilizar para iniciar sesión y son redirigidos a la experiencia de inicio de sesión de este IDP para la autenticación y después ingresar las credenciales. El IDP los autentica, los redirige a la consola de OCI, por ejemplo. De esta manera la idea es que simplifiques la autenticación. Las personas no necesitan crear su propio nombre de usuario y contraseña específicamente para aplicaciones específicas, en este caso OCI. Puedes usar algo que ya existe, digamos las credenciales que se utilizan para iniciar sesión en las estaciones de trabajo. Muy bien, esta es la primera sección en la que hablamos sobre qué es el servicio de administrador de identidades y accesos en sí, qué es la autenticación multifactor y qué es la federación. Estos tres patrones comunes son muy comunes para la administración de identidades y accesos. Ahora cambiemos de tema y hablemos de protección de datos. Y hay diferentes formas de proteger los datos, como hay diferentes servicios de almacenamiento y bases de datos. Primero hablemos de los servicios de almacenamiento. El primero es un volumen de bloques, block volume, que no es más que almacenamiento para las instancias informáticas. Existen de dos tipos, el volumen de arranque y el volumen de bloque, que son los discos de datos. Es posible codificar los accesos, es posible codificar los datos en reposo, at rest, y los datos en tránsito, in transit, es decir, los datos que van entre la instancia y los volúmenes de bloques. Este almacenamiento es remoto, pasa por la red y todo está vinculado directamente al centro de datos, pero está encriptado en la web, incluso puedes traer tus propias llaves. Lo mismo ocurre con el almacenamiento de archivos, file storage, que es otro tipo de almacenamiento. Datos cifrados en reposo y datos cifrados en tránsito, y puedes traer tus propias claves. Cosa similar es el sistema de archivos distribuido. No es un sistema de archivos local, vive en red. Entonces, los datos, incluso los datos que van entre una instancia de cómputo y un almacenamiento de archivos, el punto de montaje está en red. Por lo tanto, los datos están encriptados. El tercero es el almacenamiento de objetos. Algo similar, tiene cifrado de datos en reposo. Puedes traer tus propias claves y con Object Storage es posible hacer que un bucket sea privado para que no sea accesible de forma pública y anónima. Y puedes hacer cosas como una solicitud previamente autenticada. Proporciona una forma de permitir que los usuarios accedan a un bucket o a un objeto sin tener sus propias credenciales. Cuando creas una solicitud previamente autenticada, generas una URL única que puedes proporcionarle a alguien y ellos pueden acceder a estos recursos de almacenamiento de objetos en esa solicitud previamente autenticada. Por lo tanto, es una forma segura de compartir tus datos. Y finalmente, para las bases de datos, se tiene un cifrado de datos transparente. Se tienen funciones relacionadas con Data Safe y Data Vault. Y básicamente lo que hacen es que Data Vault permite evitar que un administrador espíe los datos de usuario, por ejemplo. Y Data Safe, en este caso más adelante tenemos una diapositiva dedicada que hablará más sobre cómo clasifica, enmascara y protege los datos. Bueno, hablemos de la gestión de claves. Key Management. Es un servicio administrado que te permite cifrar los datos utilizando las claves que tú controlas. Y así como se lanza inicialmente,
se tiene este servicio que apoya a traer tus propias llaves. Por lo tanto, puedes traer tus propias llaves para que se generen en un entorno on-premise. Puedes importar esas claves y puedes utilizarla en Key Management en OCI. Este servicio proporciona una gestión de claves centralizada. Está soportada en HSM, que es Hardware Security Module. Como te mencioné anteriormente, un dispositivo informático físico protege las claves digitales y proporciona el procesamiento del mismo. Los HSM que se utilizan cuentan con el más alto nivel de certificación de la industria. Son la prueba de manipulación, ya que las protecciones físicas son resistentes a manipulación y en caso de que detecte una, este borra las cadenas de claves. Realmente existe un nivel de seguridad muy alto en los HSM que se ejecutan detrás del servicio de administración de claves. DataSafe. Este es un servicio administrado que proporciona un conjunto completo e integrado de características para proteger los datos sensibles y regulados que residen dentro de las bases de datos de Oracle Cloud. Básicamente este servicio tiene diferentes características sobre evaluación de seguridad, evaluación de usuarios, descubrimiento de datos, enmascaramiento de datos, etc. Hoy en día este servicio, DataSafe, es compatible con los servicios de base de datos OCI, como base de datos autónomas y las bases de datos en Bare Metal. No tiene ningún costo adicional. Por supuesto, un gran servicio para aprovechar, enmascarar datos y proteger los datos que residen dentro de las bases de datos Oracle. Ahora hablemos de este servicio llamado Dedicated Host VM y básicamente brinda un mejor o brinda lo mejor de ambos mundos, la seguridad de Bare Metal combinada con la facilidad y flexibilidad de las máquinas virtuales. Básicamente este es un hardware de un solo inquilino, está dedicado a un cliente, es decir, que tienes un servidor Bare Metal dedicado y en este equipo ejecutas un hipervisor, el cual te permite crear las máquinas virtuales. Otra característica importante es que no se comparte con nadie más, con ningún otro cliente. Todas las máquinas virtuales son propias y solo pagas por este host dedicado. No pagas cargos adicionales por las máquinas virtuales que se ejecutan en él. Control y conveniencia, como te dije, puedes controlar lo que sucede dentro de este equipo y dejar que Oracle lo haga automáticamente. Tal como te he mencionado, Oracle es el encargado de administrar el equipo físico y el hipervisor. Así que tú estarás solo encargado de administrar las máquinas virtuales y ningún otro cliente tiene acceso a esta caja en particular. Ahora hablemos del servicio de administración de sistemas operativos. El servicio de administración de sistemas operativos básicamente proporciona herramientas para tareas comunes de administración de sistemas operativos. Es un servicio basado en agentes en el que puedes hacer cosas como administrar paquetes, configuración y elaborar informes de cumplimiento. También te permite realizar parcheos en caliente de componentes críticos como el kernel de Linux, sin necesidad de tener ventanas de mantenimiento e inactividad. Este servicio actualmente solo está habilitado para instancias de Oracle Linux, pero en el futuro se está pensando que estará compatible con otros sistemas operativos como Windows. Es importante mencionar que este servicio puede ser usado o no, es decir, puedes desactivarlo también. Es un servicio que se usa internamente para instalar todas las actualizaciones para los diferentes sistemas operativos invitados. El siguiente tema es la protección de redes. ¿Cómo proteger mi red? En este curso básico vamos a revisar rápidamente la protección de red. Veamos el escenario de red de nube virtual mencionado anteriormente en el curso de VCN. En este no voy a repetir todos los puntos revisados, así que solo nos centraremos en algunos datos puntuales que podrías utilizar. Entonces, primero, lo primero que puedes hacer es usar una estrategia de subred escalonada. Esto significa tomar una red grande y dividirla en redes o subredes más pequeñas. Para cosas como cara al público, tenemos un balanceador de carga, por ejemplo, se utiliza algo llamado DMZ, que es una zona desmilitarizada. También puedes utilizar una subred pública. DMZ y las subredes públicas tienen algunas variaciones. Por ejemplo, DMZ es más abierto.
Por otro lado, las bases de datos puedes alojarlas en subredes privadas. También tienes un servidor web. Incluso también podrías tener un balanceador de carga. Asimismo, tienes diferentes tipos de puertas de enlace. Las puertas de enlace de Internet y NAT que van desde Internet, cada una tiene diferentes usos. Tienes también un servicio de puerta de enlace que puedes usar para ir hacia las bases de datos y el almacenamiento de objetos. Tienes una puerta de enlace de enrutamiento dinámico para ir hacia tus servidores locales. También tienes algunos tipos de mecanismos de seguridad, como son las listas de seguridad, que determinan el tipo de tráfico permitido dentro y fuera de la subred, por lo que se encuentra a nivel de subred. También tienes un grupo de seguridad de red que hace lo mismo, pero lo hace a nivel de NIC virtual, configurada en la instancia de cómputo. Como puedes ver, tienes diferentes tipos de opciones y puedes utilizar ambas o decidir una sobre otra. Continuando con los servicios de red, hablemos de firewall de aplicaciones web. ¿Qué es un firewall de aplicaciones web? Se refiere a un dispositivo o un filtro que aplica un conjunto de reglas al tráfico HTTP, intercepta el tráfico y lo pasa a través de un conjunto de filtros y reglas que permiten proteger o descubrir flujos de información de una aplicación web. Por lo tanto, las reglas cubren escenarios ante ataques comunes, por ejemplo, inyección de SQL, una de las más comunes. También tienes capacidad para filtrar IPs de orígenes específicos o robots. La respuesta típica de un WAF, Web Application Firewall, será permitir que la solicitud pase auditando el registro de la solicitud o bloqueando la solicitud por completo, respondiendo con una página de error. Esto es típicamente un firewall de aplicaciones web. En OCI también tienes un servicio más, que es el de administración de firewall de aplicaciones web. Es compatible completamente con PCI. La idea es proteger las aplicaciones del tráfico de Internet malicioso y no deseado. Puedes ver diferentes casos de uso que son similares a los que acabamos de mencionar. Protección contra scripts entre sitios, inyección SQL, administración de bots y protección contra ataques de DOS. Esta opción está disponible si estás ejecutando aplicaciones web y es una gran idea aprovechar algo como OCI Web Application Firewall. En resumen, analizamos el modelo de servicios compartidos, el modelo de seguridad compartida de Oracle y el cliente. Hablamos de los servicios de seguridad, repasamos la administración de accesos e identidad y analizamos las diferentes opciones de protección de datos que tiene OCI. También examinamos cómo se aíslan los sistemas operativos y las cargas de trabajo y finalmente analizamos la protección de la infraestructura. Con esto finalizamos este capítulo y espero que la información del módulo te haya sido útil. Muchas gracias por tu tiempo.